Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Polifonía. Hoy no tenemos a Diego desde la tibia Lituania, como siempre dice, pero sí tenemos una invitada muy especial, Leire de Madrid, Luis Fer siempre en Guate y yo acá desde Italia. Y nada, te paso armador, como dice Diego siempre, la palabra a Luis Fer para que nos contes un poquito de nuestra invitada. Gracias, Wicho. La verdad es que yo creo que la voy a dejar a ella que se presente más bien. Tiene un currículum súper amplio, ha vivido como en 3, 4 países, habla como 3, 4 idiomas, pero la realidad es que Leire es una buena amiga. Nos conocimos aquí en Guate, estuvo como diplomática, tuvo la suerte de ser diplomática aquí de la Embajada de España en Guate. Así que la verdad es que es un gusto tenerte aquí, Leire, verte. Teníamos rato de no vernos. Em, Totalmente. pero yo quisiera que nos contés primero cómo terminaste en Guate, qué viniste a hacer acá, para que nos pongas en contexto y cómo evalúas el año que viviste acá en Ciudad de Vale, Guatemala. vale, fenomenal. Bueno, primero que todo, me encanta, me habéis adulado tremendamente. Encantada de poder estar aquí con vosotros hoy. Efectivamente, sí, es cierto, hablo 4 idiomas. He vivido en 4 países. Pude hacer en un Erasmus en Alemania y luego gracias a un programa del Ministerio de Economía estuve en Guate un año, el mejor año de mi vida y luego pude estar en México también viviendo. Y bueno, soy española y realmente resido en España. La razón por la que pude llegar a ese maravilloso país que se llama Guatemala fue por un programa del Ministerio de Economía español que se llaman las becas ITEX, por el cual teníamos, creo que éramos unos 300 alumnos. Accedíamos a un máster, un MBA en negocios internacionales y después de los 300 alumnos que éramos, 285 nos íbamos a las delegaciones, a las oficinas comerciales de España en el exterior, porque ICEX, es cierto que podría haber empezado por ahí, es el Instituto de Comercio, del Instituto de Comercio Español de Exportaciones e Inversiones, y el objetivo de este instituto es atraer inversión extranjera y fomentar las exportaciones y la marca país de España en el exterior. Entonces, tienen una red muy amplia de oficinas comerciales y yo pues puse el top de mi lista Guatemala, porque también sabía que dábamos cobertura a Nicaragua y a Belice. Entonces, por eso fue que llegué a Guate. Y respondiendo a tu segunda pregunta, bueno, creo que ya ha sido evidente, fue literalmente el mejor año de mi vida. Tuve la suerte de poder haberme ido con mi pareja y que él pudiese encontrar trabajo allí. A nivel profesional fue una gran oportunidad porque pudimos estar en contacto, o sea, la oficina comercial es una dependencia dentro de la embajada que se dedica a la parte de comercio internacional. Por lo tanto, había personal local y mis jefes eran un analista de mercado que era española, que llevaba 30 años viviendo en Guatemala, y un consejero económico español que rotan entre cada 4 y 5 años. Por lo tanto, a nivel de capital o de talento humano, pudimos aprender, éramos 3 becarios y pudimos aprender muchísimo en términos de economía y comercio internacional. Y a nivel personal, pues, ¿qué voy a decir? Era mi primera vez en Latinoamérica y yo tenía el sueño de toda mi vida de conocer Latinoamérica y pues pude conocerlo por Guatemala, que bueno, ahora si queréis hablamos, pero me parecía un crisol maravilloso de naturaleza, de cultura, de acceso al Pacífico, al Caribe, como que era un punto, dentro de ser un país relativamente pequeño, pudimos conocerlo en su mayoría en un año y además nos daba acceso a poder viajar a través de la región, así que fue maravilloso. Bien, ¿no? Recuerdo cuando estuviste por acá. Nosotros en episodios anteriores hemos estado hablando un poco de los retos para las empresas. Con Wicho también estuvimos un poco hablando de los retos para la mano de obra, para atraer y retener mano de obra calificada en Guate. Y en general yo diría en la región, Wicho también vivió en Nicaragua, así que conoce bien el caso complicado de Nicaragua. Eh, yo quisiera preguntarte, Leire,
en tu experiencia analizando la situación económica, comercial de Guatemala y de Centroamérica, hablaste de Belice también, seguro te familiarizaste con los países vecinos, viviste en México también. Eh, ¿Qué retos, es un tema muy amplio, ¿no? Pero ¿qué retos más importantes identificas en Guate para la atracción de inversión, para las empresas, para las propias empresas españolas que operan acá? Eh, y en ese sentido, también qué retos hay en general, para atraer y retener mano de obra calificada, que es algo muy importante para el desarrollo de un país. Pues bueno, a nivel de retos para las empresas, lo que yo viví ese año era, el primer reto creo que tiene que ver un poco con la burocracia y con la seguridad jurídica. Por ejemplo, hay una iniciativa, bueno, sé que se están lanzando por parte del Ministerio de Economía guatemalteco las iniciativas de poder desarrollar infraestructuras a través de alianzas público-privadas. He estado leyendo esta mañana que una de las iniciativas o uno de los proyectos era construir una carretera creo que era entre Escuintla y Puerto Quetzal, si no estoy mal. Sí, Eh, y evidentemente ser concesionario de un proyecto de de esta tamaño en 2018 y no poder empezar a construirlo hasta 2021, a nivel de seguridad jurídica y a nivel de burocracia institucional para las empresas, es nefasto. Entonces yo diría que el primer reto sería conseguir que la burocracia y que la seguridad jurídica de los proyectos a conseguir dentro del país pues sea real de cara a que las inversiones puedan materializarse. Un segundo reto que yo viví eh, cuando estaba allí era también a nivel de las infraestructuras, a nivel de... Yo me dedico al área actualmente de logística y transporte y recuerdo las carreteras de Guate y de hecho la vía del Pacífico para poder subir los contenedores, me acuerdo de esa carretera. eh, Creo que hay una gran mejora para poder hacer un desarrollo de las vías dentro de Guatemala, que hay necesidad de avance en ese área para que los costes logísticos de poder hacer exportación de bienes no sean tan altos y para que empresas de otros países puedan aventurarse a abrir sucursales o abrir delegaciones en la región para poder atraer sus productos y venderlos regionalmente. Y tal vez sería interesante, ya no sé si tanto como reto, pero sí como para mejorar la capacidad de atracción de inversión de la región, una mayor integración entre los países de la Unión Centroamericana para que para mí tenía mucho sentido que Guatemala fuese la puerta de acceso, pero que ya que existe una Unión Centroamericana, pues que te diese acceso a poder vender a lo mejor a través de la puerta que sea Guatemala, que tiene sentido porque es el país del Triángulo Norte con mayor población, porque te diese la capacidad de poder vender pues en toda la región. Eso para mí serían como los tres grandes retos. Y luego a nivel de atracción de talento, pues no creo, yo tengo amigos que tienen las mejores condiciones salariales las que podemos tener en Europa. Entonces, no creo que sea una cuestión salarial, tal vez sí que es una cuestión de hacer un poco a la región hacerla más conocida, particularmente en el caso de Guatemala, cambiar un poco la reputación o la marca país para que se vea como un país en el que uno puede llegar y desarrollar su vida profesional, porque la realidad es que si yo pienso en un graduado de cualquier, evidentemente yo lo miro dentro de mis circunstancias, si yo pienso en un graduado español que acaba de terminar la carrera, pensaría que empezar a su vida laboral en Guatemala me parecería una súper oportunidad porque la capacidad de desarrollo que va a tener va a ser mucho mayor o mucho más acelerada que lo que tendría en España. Lo que tiene que hacer es conocer que existe o podría llegar a existir esa posibilidad y al menos en el 2018, cuando nosotros estuvimos viviendo allá, esa fue la realidad de mi marido actualmente. Él llegó
pudo entrar, es cierto que ya tenía algo de experiencia laboral, pero entró en contacto con las empresas del área de comunicación de Guatemala y la realidad es que lo contrataron dentro de una consultora, que era una consultora regional de un grupo internacional, y le dio un acceso a llevar ciertas cuentas que en España me hubiese necesitado 3 o 4 años para poder estar dirigiéndolas. O sea que creo que es más dar a conocer el país y el potencial que tiene. Porque si no, todo el mundo, o al menos aquí hay mucha tendencia a pensar en mercados como Estados Unidos, mercados como México, potencialmente Colombia o Brasil, pero tal vez ver más como Guatemala puede ser un destino donde uno puede desarrollar su carrera laboral. Y la verdad es que de lo que mencionaste, yo te quisiera hacer una pregunta porque tocaste varios temas, pero me llama la atención entonces que ahora actualmente estás trabajando, dijiste, en logística, ¿no? Sí, Y, llevo 5 años trabajando en logística. ok. Porque tocando un poquito el tema de pensar en Guatemala como la cabecera de toda la región, por así decirlo, a mí me gusta mucho esta idea y de hecho yo trabajé un tiempo en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Entonces para mí sería un sueño hecho realidad que finalmente Centroamérica se vuelva un bloque económico, ¿no? Y bueno, tocando un poco, combinando un poquito todo, a mí me llama la atención porque ahora que el mundo se está un poco cerrando, ¿no? Podemos decir hasta cierto punto a nivel comercial, yo considero que un poco la tendencia va a ser a que vuelvan a nacer un poquito los regionalismos y creo que sería una muy buena oportunidad para Guatemala volver a encabezar esta lucha que tiene tantos años de existir, ¿no? De tratar de unir a Centroamérica porque considero yo, y a esta va la pregunta, ¿no? Que países como España que pudieran encabezar programas para la Unión Europea, que de hecho ya existen programas, ¿no? De la Unión Europea en Guate, sería mucho más atractivo, como mencionaste, ver a Guatemala como el punto de referencia para todo Centroamérica que no verlo así. Entonces la pregunta sería, ¿pensás que con un poco el cierre de puertas que se está dando hasta cierto punto con lo de Estados Unidos, con Europa viendo un poquito más para adentro, crees que exista esta oportunidad o qué crees que impide para que suceda, ¿no? Sobre todo en Guatemala. Em, si la pregunta, o sea, para mí, si he entendido bien la pregunta, creo que sí, es absolutamente una oportunidad y estoy de acuerdo en que estamos en un momento en la historia en la que vamos a ir hacia polos regionales o hacia una visión un poco más proteccionista, desglobalizadora, en el que creo que no es que vayamos, creo que hasta cierto punto va a cambiar la hegemonía y vamos a tender un poco hacia el proteccionismo, pero es irreal pensar que Guatemala puede vivir, igual que España no puede vivir solamente como un país aislado que comercia con el resto del mundo. Tiene sentido que estados relativamente pequeños comparados con la hegemonía global se unan como en entidades regionales que tengan más poder y más capacidad de poder negociar con el exterior. Entonces, en ese aspecto, sí creo que es absolutamente una oportunidad para Centroamérica y para Guatemala de tomar el liderazgo y de seguir fomentando la integración centroamericana, tal vez tomando un poco o aprovechando de los aprendizajes que la Unión Europea ha experimentado desde su fundación y particularmente, por ejemplo, desde el año 85 con la generación de Schengen, que nos ha permitido movernos y vivir en un país y trabajar en otro, o que nos ha permitido convertirnos en un mercado de 500 millones de consumidores que tiene la potencialidad de llegar a Centroamérica y decirle, vale, ok, vamos a negociar con vosotros, pero no vamos a negociar con Guatemala, con El Salvador, vamos a negociar con la SICA. Claro. ¿Sí? O sea, estoy absolutamente, creo que es el momento y sería una muy buena oportunidad que Guatemala tomase el liderazgo otra vez sobre el tema y pudiese seguir fomentando la integración centroamericana, porque además Guatemala, sea por su ubicación o porque es al menos del Triángulo Norte, el país o al menos, me decís si me equivoco, pero el país con mayor número de potenciales consumidores, tiene una oportunidad en este ámbito, en poder decir, fomento la integración y atraigo más inversión y atraigo las importaciones que entren por mí. Y desde aquí podemos empezar o que una de las puertas de entrada sean a través de Guatemala y desde ahí hacer la distribución regional.
sea, 100%. Y yo creo que hay un actor aquí importante que es China, ¿no? O sea, China está muy metido en países como Nicaragua, lleva ratos teniendo relaciones con Costa Rica, con Guatemala no, aquí seguimos con Taiwán. Yo quisiera preguntarte un poco cómo ves el tema, una pregunta bastante amplia también, ¿no? Pero creo que Europa y Centroamérica también, ¿no? Están en medio de esa disputa entre China y Estados Unidos, siendo Estados Unidos como el aliado histórico, pero China también teniendo mucha fuerza comercial. ¿Cómo ves desde la perspectiva europea es el tema Estados Unidos versus China? Es decir, ¿con quién debería aliarse estos países o simplemente mejor intentar buscar, como decían, fortalecer los bloques regionales? No sé, yo lo veo un poco complicado estar, que quedamos como en medio de estas dos grandes potencias que se están peleando. A ver, es complicado, sin lugar a dudas. Si algo tal vez nos enseña la experiencia de la integración europea, es que se puede vivir muy bien, y esto es una crítica interna, se puede vivir muy bien a la sombra de un gran aliado si el gran aliado no te exige mucho de ti más allá de comerciar, pero te protege. Pero la realidad es que si hay algo que creo que aquí Europa tiene que aprender es que la defensa, o sea, se tiene que proteger a sí mismo, no solamente a nivel comercial y económico, sino a nivel de defensa. Porque Estados Unidos, o sea, si no estás a merced de que el gran aliado tome en función de quién tiene como jefe de la administración, tome decisiones hacia un lado o hacia el otro, entonces quedas desprovisto de protección. Creo que, creo que tal vez quedar en el medio no es la mejor situación a nivel de poder vivir o de poder lidiar con navegar los próximos años de este cambio hegemónico que creo que estamos viviendo, el cambio en el actual orden mundial, pero yo no estaría a favor de, ok, pues ahora pasamos de Estados Unidos a depender de China, porque al menos Estados Unidos juega con los mismos valores o en las mismas reglas en las que nosotros jugamos y en las que nosotros hemos vivido. A nivel personal no estoy tan segura de que en China se jueguen con las mismas reglas. Entonces creo que lo mejor es intentar no depender de nadie, negociar con ambos. Somos, por ejemplo, tremendamente conscientes de que la dependencia que tenemos de China de ciertos materiales no la podemos conseguir de otras regiones. Estoy, por ejemplo, hablando de las tierras raras. Ahora que están esta semana tan candentes con la negociación entre China y Estados Unidos, pero creo que lo que sí que yo no sería, mi opinión no sería ir de la mano de China y cambiar simplemente de aliado, asumiendo que a día de hoy Estados Unidos creo que es evidente para todos que está en un momento de decadencia comparado con lo que podría haber sido hace, o lo que fue hace un siglo. Creo que lo que hay que hacer es tal vez mirar hacia adentro, intentar hacerse polos regionales y tener más capacidad o más fuerza para poder negociar con uno u otro aliado y entender que en el momento en el que haces que una de tus fortalezas dependa o que haces que uno de tus ámbitos estratégicos, como por ejemplo hablo de la defensa, dependa de un aliado o de una de las mayores potencias del mundo, en el fondo estás teniendo una debilidad en tu cadena de valor, por llevarlo un poco a términos de negocio. Total. Yo agregando un poquito a la respuesta de Leire, también yo leí hace no mucho un artículo súper interesante de un turco que se llama, de apellido Rodrik, que es un profesor de Harvard, que últimamente está tomando como un poquito más de popularidad con el tema del análisis de la globalización, porque es un autor que tiene 20 años de decir que la globalización no solo es buena, ¿verdad? Que hace 20 años, de hecho, era como el auge de la globalización y todos la apoyaban y etcétera, ¿no? Y en este artículo menciona una cosa muy interesante, que es que él dice que Europa pudiera estar ante la oportunidad de volver a tomar protagonismo en ser una mesa de diálogo para Estados Unidos y para China, ¿no? Entonces, yo sí veo esta oportunidad y pudieran sacar provecho también de ella, ¿no? Porque al final, como que la globalización, considero yo, está pasando como por un tiempo de evolución, ¿no? Se tiene que adaptar. No creo que desaparezca porque es ya demasiado grande, por así decirlo, pero sí creo, agregando lo que dice Leire, que
que Europa pudiera tomar el protagonismo de ser la famosa mesa de diálogo entre potencias. Y no sé, me gustaría dejar eso en la mesa. También te quisiera preguntar, Leire, ¿qué pensás de las medidas proteccionistas a nivel comercial de la noche a la mañana imponer aranceles tan altos, ¿no? Como hizo Trump con China, como hizo incluso con México. ¿Qué posición deberían de tomar los países pequeños como México, ya que tuviste la oportunidad, pequeño entre comillas, ¿verdad? Porque depende con quién se compare, ¿no? México no es ¿Dónde tan digo pequeño. pequeño? Pequeño Sí, no es sí. No, no es tan exactamente. pequeño. Hablando de economía de la parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pensás de esas medidas? ¿Qué considerás que debería hacer Europa ante esto, ¿no? Pues es cierto que, por eso estaba diciendo que creo que no puedes depender de un gran aliado o no le llamamos aliado, de una gran potencia, porque se ha demostrado en el caso de Estados Unidos que si en el momento en el que tienes como capitán a una persona que rompe la baraja y decide cambiar las reglas del juego, quedas muy expuesto. Entonces, evidentemente, como gran defensora del comercio internacional, porque es a lo que me dedico, sea más a nivel político, económico, más a nivel de transporte, no puedo estar de acuerdo con el proteccionismo. Puedo entender que en el momento, o sea, que como nos ha demostrado un poco el COVID, el haber deslocalizado tanto las cadenas de suministro haga realmente tengas una gran debilidad interna a nivel de reindustrialización y puedo entender que la perspectiva, o quiero entender que la perspectiva de Donald Trump es em, voy a mis electores me entiendo yo del Midwest, que realmente han vivido toda la vida de la fabricación industrial. Ahora estoy fabricando en el exterior y mucho más económico, por lo tanto quedan desprovistos de trabajo. Entiendo que está gobernando para ellos, pero me parece un poco un paso al pasado. O sea, Estados Unidos de hecho consiguió avanzar de una economía de exportación de bienes de equipo o de bienes de consumo a ser una economía de exportación de bienes o sea, de servicios, que me parece que tienen mucho más valor agregado. Entonces, me parece que lo que está haciendo Donald Trump es ser un poco estamos un poco en confianza, pero ser un poco el bully de la negociación, pero realmente lo que está haciendo es no ser muy estratégico, porque lo que ha conseguido con China es, bueno, sí, han conseguido dejar una serie de aranceles, le ha conseguido un poco llegar en el fondo lo que quería eran las tierras raras, pero lo que ha conseguido China de otro lado es, en el, a las empresas americanas les ha retrasado en la venta de materiales o sea, de suministros que son necesarios para su producción en favor de otras regiones, como por ejemplo para empresas automovilísticas europeas, las licencias para comprar tierras raras se las dio antes que las estadounidenses, por lo tanto, flaco favor le ha hecho a los estadounidenses. Y me parece que es una oportunidad para estos pequeños países o pequeñas regiones para posicionarse en plan, ok, me cambias las reglas de juego y me pones aranceles. Entiendo, aceptaré, tendré que ser resiliente, pero lo que voy a hacer es, como sé que esto ha pasado, la próxima vez no me pillas, me voy a buscar otros socios comerciales. Eso es lo que creo que hay que hacer y además asumiendo que si algo nos ha dado un poco los últimos meses, si algo nos ha enseñado es que estas medidas un poco proteccionistas y antiglobalización no han sido muy útiles porque Trump ha pasado de más del 100% de aranceles a un 50% actualmente con China en un mes. Por lo tanto, realmente es un poco papel mojado, es un poco maquillaje. Ahora, si te da una medida de tal vez mi aliado comercial no era tan aliado, no es eh, tan estable. Y si hay algo a lo que no o sea, el dinero busca el riesgo, pero también busca la estabilidad. Entonces, si yo soy México y tengo que hacer y vendo, o sea, una gran parte de mi comercio exterior depende de vender productos de maquilas a Estados Unidos o de Guate. Lo seguiré haciendo, pero me voy a asegurar que me voy a buscar otros socios comerciales que sean más estables y que me permitan el acceso a la negociación. Eso es lo que yo creo que haría que hacer, porque a día de hoy no es un socio fiable. Va a No parecer sé un si ha poco, quedado claro. sí, pero yo creo que va a sonar un poco contraintuitivo tal vez mi comentario, pero ustedes dos que viven en Europa, y ya lo hemos hablado en episodios anteriores, ¿no creen que lo que Trump está haciendo también, como que ese terremoto así, como que mueve a Europa a cuestionarse un poco
qué estaremos haciendo mal, qué podríamos hacer mejor. Lo hablamos en episodios anteriores. Por ejemplo, existe un ChatGPT, existe un DeepSeek, pero en Europa está el chiste ese de que la mayor innovación de los últimos años en Europa ha sido pegarle el tapón de la botella para que no se pueda quitar, ¿no? O sea, es un poco como que pareciera como que Estados Unidos y China están creando constantemente cosas, eh, y Europa se dedica más que todo a regular, ¿no? O sea, eh, ¿creen ustedes que eso es cierto? ¿Realmente hay una falta de innovación en Europa o es pura percepción? O si realmente si sí lo hay, puede ser que sea beneficioso que Europa despierte hace un poco y diga, no, o sea, tenemos que empezar a tener un poco más de innovación, fomentar un poco más el crecimiento económico porque no podemos depender de ni de Estados Unidos ni de China, ¿no? Luis, La verdad es que es una buena pregunta y honestamente yo sí miro que es una gran oportunidad para Europa para ver hacia adentro y parte de ver hacia adentro es hacer inversiones en investigación porque así, o sea, no solo es Europa que está en este sentido atrasado, ¿no? Porque hace no mucho estaba viendo también un intervento de un mexicano que decía cómo China ha superado a los cuatro grandes estadounidenses, ¿no? China tiene mejores carros eléctricos que Tesla y de hecho el mercado europeo tiene una gran entrada de estos coches eléctricos chinos, ¿no? Tiene mejores teléfonos que Apple, tiene mejor tecnología solar que Estados Unidos. O sea, los cuatro grandes creo que eran Tesla, Meta, eh, no recuerdo cuáles otros son, Alphabet, Apple, Microsoft puede ser. Apple, Apple, Microsoft, Microsoft, exacto. claro. Y China prácticamente les está ganando la batalla individualmente a cada uno de ellos, ¿no? Porque el gran secreto atrás de China es que da mucho subsidio a la tecnología y mucho apoyo local que hace que la empresa tenga potencialidad de verdad usar mucho dinero para investigar, ¿no? Yo creo que Europa está atrás ante las dos grandes potencias en este sentido de tecnología y como ahora el mundo está un poquito combustionado con este tema, yo creo que Europa puede ver la oportunidad de decir, ok, ya nos dimos cuenta que Estados Unidos, como dice Leire, no es un gran aliado, pero te puedes traicionar en cualquier momento. A China, o sea, aparte de comercio, no creo que lo hayan visto nunca como un gran aliado político, por así decirlo. Entonces, yo sí creo que es una oportunidad para decir, ok, estamos atrasados en todo este tema, como muchos otros, ¿no? Es momento de ver hacia adentro y apoyar al empresario, ¿no? Porque si algo creo yo que lo he dicho con anterioridad es de que los empresarios, sobre todo los pequeños, ¿no? Las pymes son las que toman más riesgos, son los que tienen la mentalidad de decir, ok, probemos esto y si no funciona, vamos hacia adelante. Entonces yo sí creo que Europa pudiera ver hacia adentro y decir, ok, apoyemos a las pequeñas empresas, como lo hizo China, tomando el ejemplo chino, si lo quieren ver así, y también, como mencionaba yo en un episodio anterior, creo que también habría que mejorar mucho la bolsa de valores para que esas pequeñas empresas también se pongan a prueba con el público, ¿no? Que sea más fácil, yo como Luis Ramírez, si miro una empresa de baterías solares que miro que está creciendo y que presenta una perspectiva totalmente innovadora y quiero invertir en ellos porque creo en ellos de poder hacerlo, ¿no? Porque Europa al final es mucho cero riesgo, regulemos, ¿no? Todo tiene que estar en orden, la vida es, bueno, así lo miro yo, ¿no? Un poquito más despacio. Entonces yo sí quisiera que lo usen para despertarse y te paso la palabra de la ley de, no sé, yo así lo miro. ¿Qué pensás de eso? Me parece muy interesante porque, claro, yo soy europea, he nacido aquí y estos son, se ha vivido fuera, evidentemente, pero esto es mi manera de entender la vida. Y puede ser que estemos dormidos. Creo que se nos está olvidando y definitivamente tenemos que desarrollarnos, tenemos que ser un gigante tecnológico porque tenemos tal vez la financiación no está bien enfocada, pero no es una cuestión de talento. O sea, no es una cuestión de nos faltan ingenieros, nos faltan, no, no me sé las estadísticas, pero os puedo asegurar que el 30% de los graduados que salgan de España, estoy segura que son ingenieros. Pero creo que se nos está olvidando un tema y es una debilidad, creo que dentro de la Unión Europea, y es que Estados Unidos y China son un país. Tal vez Estados Unidos es más complicado porque, ¿vale? Tienes los estados, pero es un país. Aquí somos 27 países que no llegan al estado de una federación, ojalá, y yo personalmente algún día espero que seamos así, porque lo que nos falta
es una mayor integración. Es realmente una mayor integración y el poder decir, ok, estamos formando una bolsa tenemos una bolsa de financiación para asegurar, o sea, no es una cuestión de dinero, financiación hay. El problema es cómo hacemos para que esta financiación llegue realmente a las pymes, para que llegue a las pymes y que no se pierdan en un entramado burocrático de cómo aplico a los fondos Next Generations, cumplo con los ciertos requisitos o no los cumplo. No, pero es que ahora tengo que vincularme con el Ministerio de Economía alemán o con el Ministerio de Economía italiano, pero espérate porque esta financiación me llega a nivel autonómico o a nivel local. Creo que es más fácil poner o sea, claramente esto es una oportunidad que deberíamos ser capaces de ocupar y efectivamente si hubiese una posibilidad en la que el riesgo no fuese tan asumido por las pymes o pudiésemos probar cierta tecnología y ver si no funcionase o no sin poner en riesgo o no tan en riesgo a las empresas, pues creo que sí que nos permitiría ser unos gigantes tecnológicos que a día de hoy realmente no lo somos. Pero también se nos olvida que nos ayudaría mucho el podernos integrar para poder facilitar la vinculación o pasar de simplemente voy a regular a regulo y actúo. No sé si me explico, o sea, porque yo lo pienso y desde España, yo en mi estructura administrativa, a día de hoy pienso en cuatro niveles. Pienso en un nivel local, un nivel autonómico, un nivel estatal y un nivel supranacional. Lo que hace que los fondos que están aquí arriba hasta que lleguen aquí abajo, ¿en forma de qué llegan? Y eso simplemente creo que, además de que necesitamos a nivel de los Estados miembros una mejora significativa administrativa, supone que tenemos que integrarnos más, porque si no, Ujú, puede ser que nuestra propia burocracia nos mate. ujú. Y para tal vez para ir cerrando, Leire, ¿y en qué posición queda Latinoamérica en todo esto? Porque tenemos una población joven, tenemos abundantes recursos naturales, estamos cerca del mercado más grande del mundo, que ahora no, como que no nos quieren mucho, pero, o sea, seguimos estando a las puertas del mayor mercado de consumo a nivel mundial. Pero pareciera que no se aprovecha, pues, o sea, Guatemala está con dos salidas a los dos océanos, un país relativamente pequeño, con recursos naturales, población joven, buen clima, pero aquí, volteo a ver aquí a la ventana viendo Ciudad de Guatemala, pareciera que las cosas no terminan de despegar en Latinoamérica, o sea, en qué posición quedamos ante todo esto? Es una gran oportunidad, puede ser el inicio de que Latinoamérica se empiece a echar a andar, o definitivamente el mundo ya se puso tan complicado que Latinoamérica está completamente perdido y aquí no hay caso y mejor hacemos todas las maletas y nos esperan ahí en Madrid. ¿O qué? A ver, yo no lo veo tan así. Tal vez, eh, es vuestra perspectiva desde allá. Yo creo que sí que hay eh, bastante inversión de las grandes compañías. O sea, si piensas en las grandes compañías, eh, bueno, la gran compañía de telecomunicaciones española, que es Telefónica, me falta, o sea, no sé, realmente no conozco todos los países de Latinoamérica, pero diría que en la gran mayoría está presente. Si piensas en las grandes empresas automotrices, pues a través, no sé si Volkswagen tiene una planta de producción en Latinoamérica, pero vende. Es decir, En no México. creo en México, ok. Pues, ¿ves? O sea, mayor punto de internacionalización de una empresa es cuando consigue crear un centro de producción en otro país. Y en este caso, pues es la medida. Tal vez podría ser, sin lugar a dudas, Latinoamérica un continente, ojalá poder decirte que sea el aliado comercial de Europa. Yo sería feliz de decírtelo. Creo, eh, creo que el problema, y vuelvo a lo mismo, es la seguridad jurídica y la burocracia lo que hace que tengas que tener mucho músculo financiero para entender realmente a la región como a la región, al continente, con la potencialidad de poder ser el gran aliado comercial de Europa en este caso, para que las empresas puedan invertir en el continente. Pero tal vez yo soy un poco biased porque claramente desde España, evidentemente, fuera de la Unión Europea, el socio comercial por naturaleza es Latinoamérica.
Pero sí, yo sí que siento que no es una cuestión de, o sea, creo que sí que Latinoamérica se reconoce como un socio comercial. Ahora, si incluso en Latinoamérica llegase a unirse mucho más, porque a día de hoy es también a nivel regional, o sea, los polos comerciales, pues no es Europa con Latinoamérica, es Europa con Centroamérica, Europa con Mercosur. Hay una cuestión también de integración o de definir las mismas marco jurídico o asegurar una mínima seguridad jurídica y marco jurídico para todos los países que ayudaría mucho a posicionar más el continente como el perfecto aliado comercial, porque como tú dices, es una población joven, es una población de consumo, una parte de la población está capacitada y puedes vender tanto productos de alto valor añadido como productos de bajo valor añadido porque hay un mercado. Entonces, y no es costoso, bueno, sí es costoso, pero no es difícil llevar el producto. La cosa es cómo lo distribuyes y sobre todo, si hago mi inversión y llego allá, ¿en cuánto tiempo lo voy a rentabilizar? Y tengo un juzgado al que puedo acudir en caso de que me quieran robar o en caso de que el contrato se haya parado por X decisión o Y. O sea, si yo soy una pyme, no me puedo permitir estar 3 años esperando a que mi planta fotovoltaica que voy a construir en Alta Verapaz funcione o pueda empezar los trabajos de construcción. ¿Me explico? Sí, total, total. Pudiera solo comentar que, agregando un poquito, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas de Latinoamérica, y lo digo como alguien que estuvo dentro de SIECA, agregando a lo que dice Leire, es de que hay muy poca voluntad política para vernos como región hasta cierto punto. Porque al final, yo me recuerdo que los procesos, porque yo estuve justo en el momento que se hizo la unión aduanera entre Honduras y Guate, entonces estuvo un Qué momento chulo. muy histórico, sí, sí, exactamente. Y yo me acuerdo que costó mucho obtener la voluntad política para terminar los procesos, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel empresarial, como dice Leire, ¿no? Hay empresas que sí no logran reconocer, como la telefonía que mencionaba, ¿no? Como una región completa, no solo hablando de Centroamérica, sino que de toda Latinoamérica, porque al final compartimos una lengua, la cultura es muy similar, entonces hay productos que se pudieran vender en toda Latinoamérica sin ningún problema. Pero creo que sí depende mucho de la voluntad política. No obstante, pienso que la iniciativa privada en este sentido pudiera empujar a la clase política a decir, ok, el mundo se está cerrando, los mercados se están volviendo más regionales, nos toca. Y como empresario a nivel centroamericano, yo diría, ok, a mí me gusta el mercado centroamericano, volvámoslo a una realidad, ¿no? Volvámoslo a una realidad, movamos las campañas políticas hacia eso, ¿no? Hacia Centroamérica como una región, hacia Latinoamérica como una región, pero sí yo creo que depende mucho de la voluntad política y yo creo que Ujú. vamos cerrando el episodio, Sí. entonces agradecer Yo a tengo una Leire. última pregunta, tal vez una última pregunta para Leire Ok, para ok. cerrar y ya cerrar, Switch. Yo sé que conoces mejor Guate que yo. O sea, todos los fines de semana nos fuimos al puerto, nos fuimos a no sé dónde. Yo te quiero preguntar, si tuvieras que elegir un lugar de Guate, Uy, ¿qué lugar de Guate te quedas? Es la pregunta más difícil de todo el episodio. Sí. uno, no puedo coger tres. Un top 3 de lugares en Guate. Un top tres, vale. Semuc Champey me pareció impresionante. Sí. Impresionante. Está complicado de acceder, por decirlo de una manera muy diplomática, pero me pareció impresionante. Eh, Yazha, y no estoy diciendo Tikal, Yazha, tengo un recuerdo, creo que lo estoy pronunciando bien, pero me decís si no es así, ¿vale? Yo creo que es Tengo, así. pues Ya, me pareció un, o sea, es como tengo acceso o sea, estoy encima de una pirámide en el mundo maya, tengo esta fauna, no sé cómo decir, o sea, yo tengo un recuerdo maravilloso de estar cayendo un palo de agua, como diría mi marido, una super lluvia, con los monos aulladores encima de una pirámide y ver el arco iris y pensar, si me tengo que morir, me puedo morir ahora. O sea, esto lo tiene que conocer el mundo, pero tiene que conocer de una manera sostenible, por favor, que esto no se masifique nunca. Y el lago, el lago, el lago es un nivel de paz, de diversidad.
me acuerdo que fuimos con mis amigas, vinieron a visitarme en Semana Santa y yo era la primera vez que iba al lago, llevaba 3 meses viviendo en el país y nos perdimos, creo que estábamos en San Marcos. Y nos subimos en un tuk-tuk y yo pensé, pues lo mismo nos matamos porque este señor, no hay, o sea, esta carretera ha tenido huecos, el señor va como puede y aquí vamos, o sea, la deje, o sea, o sea, no cumplíamos ninguna norma de circulación. Pero el llegar a una casita de una familia que nos hiciesen, que nos contasen de su cultura, de ser indígenas y de que ellos eran indígenas, eran guatemaltecos, de esa diversidad y esa riqueza y que vivían de una manera relativamente sostenible en el lago y que querían, y que ellos creo que lo que eran, tenían sembrado era cacao, me pareció una maravilla que no todo el mundo tiene acceso y no es conocido, que pensé, es que esto es un corazón del mundo, o sea, por eso digo, para mí los tres sitios son Semuc, Champey, Yassá y el... Qué bonito escuchar de alguien de fuera de Guate mencionar lugares que hasta para muchos guatemaltecos son desconocidos, ¿no? Porque yo me esperaba honestamente un antiguazo clásico, ¿no? Como todo, ¿verdad? A mí la antigua, pero la verdad, muchas gracias por los tres lugares. Para los que nos escuchan, que son guatemaltecos y no los conocen, tienen que ir de seguro porque total que Guate tiene unas riquezas que deberían de ser más conocidas, pero que sigan siendo sostenibles. Creo que es un muy buen punto de Leire. Te agradecemos por estar acá con nosotros en este episodio. Si puedo hacer una cosa Sí, sí. al respecto y para la audiencia guatemalteca, los chapines que nos vean, eh, al principio yo no podía salir mucho del país, como los 6 primeros meses, porque mi pareja, pues en aquel momento, pues, él es venezolano y impusieron visas, entonces teníamos que quedarnos dentro hasta que él pudiese salir a Costa Rica a sacar la visa. Y yo pensaba, jolín, a quedar mis amigos, mis compañeros becarios en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, y yo aquí. Y creo que fue una bendición que nos pasó porque nos permitió en un país que es relativamente, o sea, que es densamente poblado, pero es pequeño, conocer muchas de las esquinas y luego me dio tiempo de salir fuera, pero el poder haber conocido los sitios tan pequeños, pues el cráter azul, en mi vida hubiese ido al cráter azul. O subir el Acatenango y ver creo que era el volcán de fuego de noche, es algo que creo que todo el mundo, antes de pensar en ir a Miami o a Los Ángeles, que seguro es maravilloso, pero creo que hay una parte de un fin de semana uno puede, si ahorra un poco, puede permitirse ir a estas zonas donde conoce sus raíces o conoce su país y puede hacer un poco de embajador de su país en el exterior, porque si no, tal vez Colombia es muy conocido, tal vez México es muy conocido, pero es que Guate tiene tanto que ofrecer que realmente es el corazón. Entonces, yo animaría a todo el mundo a salir, a conocer su país y luego, pues sí, viajar lejos sin problema, pero conocer lo propio porque es algo, es que no está fuera. O sea, es que yo conozco bastante bien América y Europa y conozco un poco de África y os aseguro, no está en un país del mundo tanta diversidad cultural a nivel de naturaleza en un sitio relativamente pequeño. Entonces, todo el mundo ha de animar a sus amigos de otros países a conocer Guate. Así que bueno, quería decir. Sí, gracias. Y bueno, aquí hemos llegado al final de este episodio. A los que nos escucharon, por favor, den una vuelta en Guate, un like, un comentario y esperamos volver a tener la oportunidad de conversar con Leire de muchos otros temas. Y muchas gracias nuevamente. Gracias.